Buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer a Conindustria la gentileza que ha tenido al invitar a Fabempa a poder compartir con ustedes la situación de la industria automotriz, en especial la industria de autopartes, cómo estamos viendo la situación actual y qué creemos que puede ser el futuro, no solo de la industria automotriz, sino en general de la industria en el país. Quisiera primero compartir algunos datos de lo que es la industria automotriz en el país y vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que es la industria de autopartes. En el país existen 9 ensambladoras de vehículos y 6 fabricantes de carrocerías con una capacidad instalada superior a las 280.000 unidades. El año que más vehículos se vendieron en Venezuela se vendieron cerca de los 190.000 unidades. O sea que la industria automotriz tiene una capacidad importante para poder producir y vender vehículos en el país. A nivel de los autopartistas, lamentablemente, tenemos un 55% de capacidad ociosa y vamos más adelante a darles en detalle las razones por las que creemos que estamos utilizando tan baja capacidad. En Fabempa tenemos asociados 58 fabricantes de autopartes y la industria automotriz como tal emplea alrededor de 90.000 empleos directos e indirectos entre las ensambladoras y los autopartistas. Vale la pena mencionar que allá por los años 80, Fabempa tenía más de 100 asociados. Quiere decir que en el transcurso de poco menos de 20 años nosotros hemos perdido casi el 40% de las industrias que teníamos. Y esto ha sido el resultado de un clima macroeconómico no apto, un clima laboral sumamente exacerbado y la pérdida importante de exportaciones. Quiero decirles que en los últimos 4 o 5 años hemos perdido más de 5.000 puestos de trabajo. Y estas industrias que se ven en la gráfica son algunas de las que han tenido que irse del país porque las condiciones laborales o macroeconómicas no le han permitido que continúen dentro de nuestro esquema. Evidentemente esta es una industria que necesita, para poder vender a nuestros clientes, esquemas de calidad y de mejora del ambiente muy avanzados. Y una demostración clara es la serie de reconocimientos y certificaciones que tienen nuestros asociados. Para poder vender a una ensambladora en el país y para poder accesar a los mercados internacionales, uno tiene que estar acreditado en los más reconocidos sistemas de gestión en el mundo. Algo que es importante, porque a veces se dice que la industria automotriz consume divisas y es cierto, pero consumiríamos más divisas si tuviéramos que importar el 100% de los vehículos. Y la industria automotriz al menos viene ahorrando $1.000 millones por año por el hecho de que estamos fabricando en el país y no solo estamos importando. Llegamos en un momento dado a ser los mayores exportadores no tradicionales. Vamos más adelante en el curso de la presentación a ver el detalle de cómo están las exportaciones en la industria de autopartes. Y evidentemente hemos tenido altos niveles de capacitación de personal. Esto es indispensable para poder absorber las nuevas tecnologías. Las inversiones de la industria las estimamos en superiores a $3.000 millones en activos fijos y ha habido un proceso importante de transferencia de tecnología. Nosotros hemos tenido los socios más importantes a nivel tecnológico de la industria automotriz. Lamentablemente van a ver en este listado de algunos de los socios internacionales, algunos que están marcados en rojo. Lamentablemente eso significa que tuvieron que desaparecer, irse del país, porque las condiciones no eran las adecuadas, porque no tenían capacidad de mantenerse en el país, de seguir suministrando tecnología, o porque eran los socios de algunas de las compañías que vimos anteriormente que habían tenido que cerrar. Esto es un poco la idea de dónde está situado la industria automotriz en el país. Nosotros estamos a lo largo y ancho de todo el mapa de Venezuela. Quien sabe reconoce de una forma más fácil los logos de las ensambladoras, pero no solo son las ensambladoras, sino todo el conjunto de autopartistas que forman la cadena automotriz. Un poco para tener la idea de dónde estamos en Venezuela con respecto a otros países de América. Evidentemente el primer lugar lo tiene Estados Unidos, Brasil y Argentina, donde fueron y pudieron ir inversiones importantes. Colombia, Venezuela y Ecuador, que constituíamos el grupo andino, pues las producciones son más reducidas. Quien sabe algo que es importante es que Venezuela siempre había ido muy por encima de Colombia y de Ecuador, y para el mes de septiembre los volúmenes de producción de los dos países son similares. De hecho, Colombia produce cerca de las 80.000 unidades y Venezuela un poquito más de 80.000 unidades, siendo que Colombia incluso no ha tenido la oportunidad de accesar al mercado venezolano. Si hubieras podido accesar al mercado venezolano, ya por largo hubieran pasado la producción que tenemos en Venezuela.
Veamos un poco qué ha pasado con la producción nacional en cuanto a unidades. Nosotros de 172.000 unidades que se produjeron en el año 2007, ha habido una caída a 105.000 unidades, que es lo que estamos proyectando este año, sobre 280.000, que es la capacidad instalada de la industria, y 200.000, que era el proyecto que se había hecho junto con el gobierno nacional y del cual supuestamente nos iban a dar las divisas necesarias para acometerlo. O sea que nosotros estamos trabajando en este momento a un nivel muy por debajo, no solo de la capacidad instalada, sino de los planes que habíamos elaborado junto con el Ejecutivo Nacional. ¿Qué mercados atendemos en la industria de autoparte? La industria de autoparte atiende fundamentalmente 3 mercados. El mercado de equipo original, que es aquel que va dirigido al suministro de piezas para el ensamblaje de las plantas ensambladoras, el mercado de reposición y las exportaciones. Vamos a ir a detallar en cada uno de ellos cómo ha sido su comportamiento en los últimos años. Respecto al equipo original, pues de 631 millones de dólares, que fue un pico que logramos alcanzar en el 2006, en este momento estamos previendo que no vamos a superar los 360 millones de dólares. Las razones varias, no solo ha sido la disminución como vimos en la producción automotriz, sino también ha habido una serie de razones que explicaremos más en detalle, que han hecho que no haya el mismo nivel de incorporación que originalmente había en la industria automotriz hace unos años. Respecto al mercado de reposición, de los 410 millones de dólares que logramos vender en el año 2007, en este año creo que no superaremos los 290 millones de dólares. Aquí hemos tenido, como también ha tenido el suministro de autopartes para repuestos, problemas en otorgamiento de divisas y también en materias primas necesarias para llevar adelante los programas de producción. ¿Quién sabe la situación más crítica de la industria? La hemos presentado en la industria de autopartes, en la industria de exportación. Básicamente, si observamos el orden de los 250 o 160 millones de dólares que fuimos capaces de exportar, hoy en día, en el cuarto trimestre, solamente llevamos 4 millones de dólares. Virtualmente la industria ha desaparecido, la industria a nivel de la exportación. Razones, evidentemente, hay muchas. La altísima inflación interna versus las inflaciones internacionales. Nosotros tenemos que vender incluso con planes de descuento anuales a las ensambladoras mundiales, y evidentemente no podemos traspasar la inflación en Venezuela, que en los últimos 4 o 5 años con un cambio congelado superó el 150%. Adicionalmente, conflictos laborales que han existido y siguen existiendo. Por lo menos 2 plantas que tenían su producción basada fundamentalmente en la exportación tuvieron que cerrar por conflictos laborales. Ambas plantas fueron tomadas por el Estado y en este momento no están trabajando. Y adicionalmente a eso, la situación que están confrontando los puertos en Venezuela. Un exportador hoy en día debe pasar 3 y 4, lo que llamamos roleos, o sea, son esperas de nuevos barcos para poder exportar, dado la cantidad de controles que se ejercen en los puertos, especialmente en el puerto de Puerto Cabello, y también lamentablemente se destruye la mercancía, se destruyen los empaques, y cuando nuestro producto llega al exterior, pues evidentemente tenemos que resarcir al cliente de estos costos. Por eso es que la industria automotriz en este momento ha reducido de una manera significativa nuestras exportaciones. ¿Qué nos preocupa? En líneas generales, 3 aspectos: el marco macroeconómico, que creo que nos preocupa en general de todo el país, el entorno laboral y la seguridad jurídica, mejor dicho, la no seguridad jurídica. Vamos a tratar en detalle de ver en qué aspectos estamos viendo. Primero, el tamaño de la economía reduciéndose. Por varios trimestres venimos en una situación de inflación y de reducción de los volúmenes de producción, de recesión en la economía, y no vemos todavía una luz en el camino que nos diga que los próximos tiempos van a ser mejores. Continuamos con una baja utilización de nuestras capacidades productivas, no pudiéndose emplear eficaz y eficientemente nuestros activos. La situación laboral continúa siendo muy difícil, siguen proliferando los sindicatos paralelos, las inspectorías del trabajo no califican a los trabajadores, excepto en aquellas condiciones que hemos oído que sí lo hacen cuando no son adeptos a la tendencia del gobierno. Y adicionalmente a esto habría que agregar otro caso, que es el caso de los discapacitados. Hoy en día nos están otorgando las solvencias laborales porque nos exigen la cuota de discapacitados, 5% tenemos que emplear en nuestra nómina.
ese número posiblemente sea adecuado a países que han pasado por guerra. Afortunadamente Venezuela no ha pasado por guerra y conseguir 5% de discapacitados no es fácil y es alguna de las razones que está esgrimiendo hoy en día la Inspectoría del Trabajo para no darnos la solvencia laboral. Este año, y con el escaso racionamiento, con la excusa del escaso racionamiento eléctrico, la entrega de productos de las industrias básicas ha sido muy difícil y evidentemente también hemos tenido una situación de permisología, por ejemplo, el otorgamiento de los certificados de no producción nacional. A esto hay que agregarle la situación de las divisas. El año pasado y hasta el 18 de mayo de este año, una proporción muy importante de nuestras importaciones tuvimos que realizarlas vía el mercado de permuta, que en aquel momento era un mercado absolutamente legal. Hoy en día, al implementarse el CISME, no tenemos esa vía de escape y necesitamos entonces que en realidad el flujo de divisas sea continuo, oportuno y basado en algún tipo de presupuesto que podamos confiar. ¿Qué nos preocupa especialmente? La situación que está pasando con Aladi. Los atrasos con Aladi exceden los 450 días. En general creo que no es una particularidad solo de la industria automotriz, sino creo que está afectando en general a todo el sector. En específico en la industria de autopartes, en el año 2007 se generó una nueva política automotriz que en su momento tuvimos la esperanza de que pudiera ser beneficiosa para el desarrollo de las autopartes nacionales. La realidad es que existe un vacío jurídico, la política automotriz no se ha implementado y esto está propugnando un proceso paulatino de desincorporación de componentes nacionales. Evidentemente, ¿por qué? Porque nuestra moneda no es competitiva, tenemos una distorsión en el esquema cambiario, se puede importar el material de ensamble al valor de 2.60 y nosotros tenemos que importar nuestros componentes a 4.30. Es todo un esquema que no es el adecuado para que se desarrollen las partes nacionales. Y otra cosa que queremos destacar es la excesiva permisología de importación, pero por el gobierno que está haciendo justamente el gobierno para importar vehículos. Y no solo importación de vehículos terminados, sino también ahora tiene la modalidad de importar vehículos semiterminados. O sea, básicamente tenemos el caso de Venir Auto, de hace 3 o 4 años está en el país, hemos oído muchas propagandas que se producen en Venezuela, vienen 3 pedazos del vehículo, no incorporan una parte nacional, excepto las baterías cuando el vehículo no puede prender, ¿no? Ese es el nuevo esquema de incorporación que está teniendo la nueva política automotriz y nosotros lo que hemos solicitado es que la política automotriz tal y como ha estado concebida, en realidad se implemente y no se le dé más largas a la situación. Yo no voy a ir con este cuadro en detalle, aunque todavía tengo la luz verde, donde se presenta las ventas de vehículos y las ventas de autopartes desde el año 2007 al 2011. Lo único que quien sabe vale la pena destacar es que como estamos viendo el panorama, nosotros estamos por 4º año consecutivo descendiendo la producción nacional y para el año que viene no vemos que la situación en lo absoluto vaya a mejorar. Quisiera hacer algún tipo de conclusión ya para terminar. Si nosotros no somos capaces de lograr que este entorno se corrija, tanto la parte macroeconómica como laboral, y que se establezca una política industrial que impulse la competitividad del sector, evidentemente va a ser muy difícil mantener o asegurar la supervivencia de la industria automotriz venezolana en el corto plazo. Nuestro deseo es de que de alguna manera pudiéramos tener oídos en alguien para que se detenga el proceso de deterioro que no solo afecta a la industria automotriz, sino en general afecta a toda la industria del país. Muchas gracias.